Lucia Castellano, una joven apasionada por la literatura, ve cómo su vida cuidadosamente construida se derrumba al enfrentar la traición de dos personas a las que amaba profundamente. En busca de un nuevo comienzo, se refugia en una pintoresca aldea en las montañas, donde encuentra consuelo en los libros, amistades inesperadas y la magia de un amor sincero. Hola, bienvenido a nuestros cuentos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar tu me gusta. Vamos a nuestra historia. Lucia era una mujer de alma serena, alguien que creía que la vida, al igual que los libros que tanto amaba, tenía capítulos organizados y predecibles. Su mundo giraba en torno a Adriano, un profesor universitario de carisma innegable, y Beatriz, su mejor amiga desde los tiempos de la universidad. Juntos formaban un trío inseparable, una especie de refugio en medio del caos cotidiano. La noche era especial. Lucia había planeado una fiesta sorpresa para Adriano, celebrando no solo su cumpleaños, sino también el amor que sentía por él. La casa estaba adornada con flores y luces suaves, y los amigos más cercanos habían sido cuidadosamente escogidos para compartir ese momento íntimo. Beatriz ayudó en cada detalle, y Lucia sintió su corazón calentarse al ver la felicidad de Adriano al ser recibido con aplausos y sonrisas. Sin embargo, esa noche el universo parecía conspirar para revelar verdades que Lucia nunca habría imaginado. Mientras los invitados se dispersaban por la sala, riendo y bebiendo, Lucia buscaba a Adriano para entregarle un regalo especial, una primera edición de un libro raro que él había mencionado meses atrás. Lo encontró en la cocina, pero algo la detuvo antes de entrar. Desde detrás de la puerta entreabierta, escuchó risas ahogadas. Las voces eran familiares, y lo que comenzó como una curiosidad inocente pronto se transformó en una escena que destruiría su mundo. Adriano y Beatriz estaban allí, juntos, con las manos entrelazadas, mirándose con complicidad. Las palabras que intercambiaron fueron como cuchillos cortando el corazón de Lucia. Confesaban el amor que habían estado nutriendo en secreto. Meses de mentiras, engaños y traición. El impacto dejó a Lucia congelada en el lugar. El dolor era más grande de lo que creía poder soportar. Respirando con dificultad, se obligó a entrar en la cocina. Su presencia hizo que la pareja se separara de inmediato, pero era demasiado tarde. El silencio incómodo fue roto por la voz firme de Lucia. ¿Cómo pudieron? ¿Aquí? ¿En mi casa? Preguntó, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada. Adriano intentó justificarse, pero sus palabras eran vacías, tropezando con la culpa que se reflejaba en su rostro. Beatriz simplemente bajó la cabeza, incapaz de mirar a su amiga traicionada. El mundo de Lucia, antes tan cuidadosamente construido, se derrumbaba frente a ella, como un castillo de naipes arrasado por el viento. Los minutos siguientes fueron una neblina de vergüenza y rabia. Los invitados notaron el ambiente tenso y comenzaron a marcharse, dejando a Lucia sola con sus sentimientos devastadores. Cuando la puerta finalmente se cerró tras el último invitado, la casa parecía fría, vacía, como si todos los recuerdos felices que había construido allí hubieran sido borrados. Lucia pasó la noche en vela, rodeada de sus libros, tratando de encontrar consuelo en sus historias favoritas, pero incluso ellos parecían darle la espalda. Cuando el sol finalmente salió, trayendo una luz pálida a través de la ventana, Lucia tomó una decisión. No dejaría que esa traición la definiera. Adriano y Beatriz le habían quitado mucho, pero no le quitarían su capacidad de empezar de nuevo. Era hora de pasar la página. La pequeña villa serrana parecía haber salido directamente de las páginas de una novela bucólica. El aire fresco de la montaña, las casitas de piedra con techos rojos y las calles flanqueadas por flores silvestres recibieron a Lucia como un abrazo silencioso. Todo en ese lugar parecía lejano del caos emocional que había dejado atrás. Con una maleta de ropa y una caja de libros, Lucia se instaló en una modesta casa alquilada junto a un arroyo. El sonido del agua corriente pronto se convirtió en una melodía constante que calmaba su mente inquieta. Rodeada por la sencillez del lugar, se prometió a sí misma que reconstruiría su vida, aunque fuera una página a la vez. Durante los primeros días, Lucia se mantuvo recluida. Las mañanas las dedicaba a la lectura, y las tardes, a largas caminatas por los senderos cercanos, donde el verde de los árboles parecía susurrar promesas de sanación. Cada libro que abría resonaba de forma distinta ahora. Las historias de superación, amor y perdón adquirían un nuevo peso, como si los personajes compartieran su dolor y le recordaran que el sufrimiento era solo una parte del viaje. Fue durante una de esas caminatas que Lucia tropezó con un lugar que cambiaría su vida, una librería antigua,
casi escondida entre una cafetería y una tienda de artesanías. La fachada de madera desgastada tenía un encanto nostálgico, y el aroma de papel envejecido que emanaba de sus puertas abiertas la atrajo como un imán. Dentro, encontró estanterías repletas de libros de segunda mano, organizados de forma caótica, pero de un modo que parecía invitarla a explorar. La pareja que administraba el lugar, dos ancianos con sonrisas acogedoras, recibió a Lucia como si ya la conocieran desde hacía años. No hicieron muchas preguntas, pero las miradas comprensivas que intercambiaron parecían decir que entendían el motivo de su llegada a la villa. Lucia pasó horas allí, hojeando títulos que iban desde novelas clásicas hasta volúmenes de poesía poco conocidos. Sin darse cuenta, comenzó a frecuentar la librería diariamente, primero como clienta y luego como ayudante voluntaria. El simple acto de organizar los libros, limpiarlos y recomendar lecturas a los pocos visitantes se convirtió en algo terapéutico. Fue en una de esas tardes, mientras catalogaba una estantería de libros olvidados, que conoció a Rafael. Era un escritor local que visitaba la librería con frecuencia, siempre en busca de algo que alimentara su inspiración. Rafael tenía una presencia tranquila, pero sus ojos parecían cargar con un mundo de historias no contadas. La literatura siempre nos salva, ¿verdad?, comentó casualmente al notar a Lucia absorta en un libro de poemas. Esa frase marcó el inicio de un diálogo que fluyó con naturalidad, como si ambos se hubieran conocido en otra vida. Rafael habló sobre su pasión por escribir y sus luchas para encontrar significado en las pequeñas cosas. Lucia, por su parte, compartió su admiración por los autores que lograban transformar el dolor en belleza, aunque evitó entrar en detalles sobre su propio sufrimiento. La librería se convirtió en un punto de encuentro. Lucia y Rafael empezaron a hablar sobre libros, autores e incluso sobre las historias no contadas de las personas que frecuentaban el lugar. Poco a poco, Lucia notó algo inesperado, volvía a sonreír. No era una sonrisa forzada o educada, sino una sonrisa genuina, nacida de la sensación de que, tal vez, en ese lugar estaba encontrando algo más que consuelo. Estaba encontrando esperanza. Las mañanas en la villa siempre comenzaban de forma tranquila, con el canto de los pájaros y el sonido del arroyo que corría cerca de la casa de Lucia. Había desarrollado una nueva rutina que, aunque sencilla, le brindaba consuelo. Después del desayuno, se dirigía a la librería, donde se dedicaba a organizar los libros y a conversar con los visitantes ocasionales. Sin embargo, las charlas con Rafael empezaron a ocupar un lugar especial en sus días. Al principio, Lucia y Rafael hablaban solo de literatura. Él compartía sus experiencias como escritor, mencionando las dificultades de equilibrar la inspiración con la disciplina. Lucia, por su parte, confesaba cómo los libros habían sido su ancla en tiempos de turbulencia. Las palabras fluían entre ellos con una naturalidad que la sorprendía. ¿Alguna vez has pensado en escribir?, preguntó Rafael en una ocasión, al notar la pasión con la que Lucia hablaba de las historias. Lucia rió, una risa tímida, como si la idea le resultara algo distante, casi absurda. Escribir no es para mí, respondió ella. Creo que prefiero ser la lectora, esa que se sumerge en los mundos que otras personas crean. Pero la pregunta quedó resonando en su mente. Esa noche, sola en casa, Lucia tomó un cuaderno vacío que había guardado durante años y, con cierta duda, empezó a escribir. No era ficción, sino fragmentos de su propia vida, pensamientos y emociones que parecían demasiado confusos para decirlos en voz alta. El acto de plasmar palabras en el papel se convirtió en una especie de liberación, y, sin darse cuenta, comenzó a encontrar sentido en su dolor. Rafael también empezó a abrirse más con ella. Una tarde en la librería, le contó sobre la tragedia que marcó su vida, la pérdida de su esposa en un accidente inesperado. Sus ojos se llenaron de una nostalgia distante mientras hablaba, pero su voz permanecía calmada. Escribir fue lo que me salvó, admitió. Transformar ese dolor en algo que otras personas pudieran sentir. Fue la única manera de seguir adelante. Lucia sintió una ola de empatía. Aunque sus historias eran diferentes, la esencia era la misma, ambos habían perdido algo importante y estaban tratando de reencontrarse. La amistad entre ellos comenzó a adquirir matices más profundos. Las caminatas por la villa, que antes Lucia hacía sola, ahora las compartía con Rafael. Disfrutaban de momentos simples, como contemplar la puesta de sol o sentarse junto al arroyo para escuchar el sonido del agua. Lucia empezó a darse cuenta de que, en presencia de Rafael, se sentía más ligera, como si el peso de su pasado finalmente comenzara a desvanecerse. Un día, mientras organizaban juntos los libros de la librería,
Rafael tomó un ejemplar de poesía y leyó un fragmento en voz alta. La profundidad de su voz parecía llevar cada palabra directamente al corazón de Lucia. «Creo que serías una excelente protagonista de novela», dijo él, cerrando el libro con una sonrisa enigmática. Lucia rió, pero sintió como sus mejillas se sonrojaban. Por primera vez en mucho tiempo, consideró la posibilidad de abrir su corazón nuevamente. No era algo planeado ni esperado. Era como un libro que había encontrado por casualidad en la librería, cuya portada no llamaba la atención, pero cuyas páginas contenían una historia que nunca imaginó necesitar leer. La sensación era nueva y un poco aterradora, pero, sobre todo, era bienvenida. La primavera llegó a la villa serrana como un suspiro de vida, pintando las colinas con flores silvestres y llenando el aire de fragancias dulces. Lucia sentía como si la propia naturaleza se estuviera alineando con el momento de transformación en su vida. Las caminatas con Rafael se hicieron más frecuentes, al igual que las conversaciones que iban mucho más allá de los libros. Una tarde, decidieron explorar un sendero menos conocido que atravesaba un bosque de robles. El suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo sus pasos. Lucia observaba cómo Rafael parecía tan cómodo allí, su mirada constantemente atenta a la naturaleza que los rodeaba. «Solía venir aquí cuando necesitaba pensar», dijo él, rompiendo el silencio cómodo. «Este lugar me recuerda que, incluso cuando todo parece derrumbarse, la vida sigue». Lucia sonrió, aunque la tristeza en las palabras de Rafael era palpable. «Es curioso. Pensé que nunca encontraría consuelo en otra persona», confesó, sorprendida por su propia vulnerabilidad. «Pero aquí estamos». Él dejó de caminar, mirándola con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. «Tal vez no encontramos consuelo, sino una nueva forma de seguir adelante», respondió Rafael, con una media sonrisa. Era más que un intercambio de palabras. Era una conexión que ambos no se atrevían a nombrar, pero que crecía con cada momento que compartían. En la librería, las cosas también estaban cambiando. Lucia y Rafael decidieron proponer a los dueños la creación de un pequeño evento literario para la villa, algo que animara a los habitantes a compartir sus propias historias. La idea fue recibida con entusiasmo, y pronto comenzaron a planificar. La noche del evento fue mágica. El pequeño espacio de la librería estaba lleno de residentes y visitantes, todos atentos a las lecturas y relatos que se compartían al son de una guitarra. Lucia se emocionó al ver cuánto podían unir las palabras a las personas. Y, por primera vez, leyó algo que había escrito, un texto breve sobre nuevos comienzos, inspirado en su propio viaje. Mientras leía, sus ojos se cruzaron con los de Rafael, quien la miraba con admiración. Sintió una mezcla de nerviosismo y gratitud, como si fuera la primera vez que alguien realmente la veía por completo. Después del evento, Rafael la acompañó hasta su casa. El camino, iluminado solo por la luz de las estrellas, parecía un escenario sacado de un cuento de hadas. Cuando llegaron a la orilla del arroyo, él se detuvo, mirándola como si buscara las palabras adecuadas. «Lucia. No sé a dónde llevará esto, pero sé que quiero seguir caminando a tu lado». Ella sintió su corazón latir con fuerza, no de ansiedad, sino de una alegría silenciosa e inesperada. «Y yo quiero seguir caminando», respondió, simple pero sincera. Se quedaron allí, escuchando el sonido del agua, mientras la primavera florecía a su alrededor. El destino, antes trazado en líneas de dolor, ahora parecía entrelazarse en una nueva historia. Una historia que prometía ser más luminosa que cualquier otra que Lucia se hubiera atrevido a imaginar. El sol comenzaba a ponerse cuando Lucia cerró la última estantería de libros en la librería. La luz dorada que entraba por las ventanas hacía que las portadas brillaran, dando al espacio un aire casi mágico. Los días que pasaba allí se habían convertido en los momentos más tranquilos de su nueva vida. Sin embargo, esa tarde, la pareja de ancianos que administraba la librería había llamado a Lucia para una conversación que parecía cargada de algo más serio. «Lucia, hemos estado pensando en algo desde hace tiempo», comenzó doña Emilia, mientras ajustaba las gafas en su rostro. «Y creemos que deberías saberlo». Su marido, don Artur, miró a Lucia con una expresión de complicidad. «La librería ha sido nuestra vida durante décadas, pero, honestamente, cada vez nos resulta más difícil mantenerla. Mi salud ya no es la misma, y queremos dedicar el tiempo que nos queda a visitar a nuestra familia, que vive lejos.
Lucia sintió un nudo en el corazón. El lugar que tanto amaba estaba en riesgo de desaparecer. ¿Quieren cerrar la librería?, preguntó, temiendo la respuesta. Doña Emilia negó lentamente con la cabeza. No queremos cerrarla. Queremos encontrar a alguien que la cuide como nosotros lo hemos hecho. Y pensamos que tú podrías ser esa persona, Lucia. Las palabras resonaron en la mente de Lucia mucho después de que la conversación terminara. La idea parecía irreal. Ella, dueña de una librería. Era algo que nunca había considerado, pero, al mismo tiempo, tenía tanto sentido. Esa noche, sentada en el porche de su pequeña casa, Lucia compartió la noticia con Rafael. Él escuchó atentamente, sus ojos brillando a medida que ella hablaba. Siempre has dicho que este lugar te trajo paz, Lucia. Tal vez sea más que eso. Tal vez sea tu oportunidad de crear algo que realmente sea tuyo. Pero, nunca he administrado algo así. ¿Y el dinero?, preguntó ella, con una mezcla de miedo y entusiasmo. Rafael tomó su mano. No tenemos que hacerlo solos. Podemos encontrar una solución juntos. En los días siguientes, Lucia comenzó a hablar con la pareja de ancianos sobre los detalles. Doña Emilia y don Arturo estaban dispuestos a vender la librería por un precio simbólico, siempre y cuando Lucia prometiera mantener la esencia del lugar. No queremos que esto se convierta en un café moderno o en algo sin alma, explicó Artur. Este espacio trata de historias y conexiones, no solo de negocios. Lucia sintió el peso de la confianza que estaban depositando en ella, pero también un calor en el pecho. Rafael, por su parte, se sumergió en la planificación. Ayudó a Lucia a reunir el dinero necesario, organizando un bazar comunitario y utilizando parte de los ahorros que él mismo había guardado. Para él, invertir en la librería era invertir en algo mucho más grande, el sueño de Lucia. Creo que esto será más que una librería para nosotros, dijo Rafael, mientras cargaba cajas de libros antiguos para el nuevo inventario. Será nuestro comienzo. Cuando finalmente se firmó el contrato, Lucia sintió una mezcla de miedo y alegría. La pareja de ancianos reunió a los habitantes de la villa para una pequeña ceremonia simbólica, en la que entregaron oficialmente las llaves de la librería a Lucia y Rafael. Este lugar está en buenas manos, dijo Emilia, tomando las manos de Lucia con cariño. Mientras los vecinos aplaudían, Lucia miró a Rafael con una sonrisa tímida. ¿Y ahora?, preguntó, aún acostumbrándose a la idea de ser dueña de una librería. Ahora pasamos la página, respondió Rafael, con un brillo en los ojos. Y, en ese momento, Lucia se dio cuenta de que la librería no era solo un espacio físico. Era una extensión de todo lo que ella y Rafael eran, una historia de nuevos comienzos, encuentros y el poder transformador de las palabras. El día de la inauguración de la librería renovada amaneció con un cielo despejado, como si hasta la naturaleza celebrara ese momento. La fachada, pintada en tonos vibrantes de azul y amarillo, irradiaba una calidez acogedora, mientras que los escaparates exhibían pilas de libros organizados con esmero. Lucia y Rafael habían trabajado incansablemente durante las últimas semanas para transformar ese espacio en algo más que una simple tienda. Desde temprano, los primeros vecinos comenzaron a llegar. Jóvenes curiosos, ancianos que encontraban en la librería un trozo de nostalgia y familias atraídas por la promesa de algo nuevo para la comunidad. Lucia observaba el movimiento con una mezcla de ansiedad y alegría. Era como si ese momento simbolizara su propia reconstrucción. Rafael, siempre atento, notó su inquietud y se acercó. ¿Nerviosa?, preguntó mientras le entregaba una taza de té que había preparado en el pequeño café improvisado. Un poco, admitió Lucia. ¿Es extraño? Nunca imaginé que estaría aquí, haciendo esto, después de todo. Él sonrió, esa sonrisa que siempre parecía traer paz. Y, sin embargo, aquí estás. ¿No es increíble? Antes de que pudiera responder, los antiguos dueños de la librería, la simpática pareja de ancianos, llegaron. Se emocionaron al ver cómo el espacio había cobrado nueva vida. La mujer, con los ojos brillando, estrechó las manos de Lucia con gratitud. Este lugar está en buenas manos. Están regalándole algo muy valioso a la villa, dijo ella. Durante la tarde, la librería se llenó de risas y conversaciones animadas. Un grupo de niños se sentaba en un rincón, escuchando cuentos narrados por un joven escritor local. En otra esquina, un pequeño club de lectura improvisado debatía sobre una novela clásica. Cada rincón del espacio parecía respirar vida.
En medio de la celebración, Rafael subió a una pequeña escalera para captar la atención de todos. Sostenía un micrófono, visiblemente emocionado. Gracias a todos por estar aquí hoy. Este lugar no es solo una librería, comenzó. Es un símbolo de que siempre podemos empezar de nuevo, sin importar lo que la vida nos quite. Los aplausos llenaron el ambiente, pero Rafael no terminó ahí. Miró a Lucia, que lo observaba sorprendida. Quiero compartir una noticia especial con ustedes. Estoy terminando una nueva novela, y está inspirada en la persona que me enseñó el verdadero significado de volver a empezar. El público aplaudió aún más fuerte, mientras Lucia sentía como su rostro se sonrojaba. Se dio cuenta de que Rafael estaba hablando de ella. No solo como inspiración para un libro, sino como alguien que había cambiado su vida. Más tarde, cuando el evento finalmente terminó y la librería quedó en silencio, Rafael invitó a Lucia a dar un paseo. Caminaron hasta la orilla del arroyo, donde todo había comenzado para ella. El cielo estaba salpicado de estrellas, y el sonido del agua era suave, casi como una melodía. Rafael se detuvo y, sin decir una palabra, se arrodilló frente a ella. Sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Lucia, trajiste luz a mis días más oscuros. Quiero seguir escribiendo esta historia contigo, todos los días, para siempre. ¿Aceptas? Los ojos de Lucia se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Sí, Rafael. Acepto. Mientras se abrazaban bajo el cielo estrellado, Lucia sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una paz genuina, como el amanecer después de una larga tormenta. La historia de ella y Rafael apenas comenzaba, pero ya prometía ser la más hermosa de todas. El sol de la mañana iluminaba suavemente las estanterías de la librería, destacando las texturas de las gastadas cubiertas de los libros antiguos. Lucia pasaba los dedos por los lomos, inspeccionando los volúmenes para reorganizarlos tras la inauguración. El característico aroma de papel envejecido llenaba el aire, y ella sentía una paz que solo ese lugar parecía ofrecerle. Fue entonces cuando, al mover una pila de libros en la parte más alta de una estantería, algo llamó su atención. Entre dos estantes mal alineados, un cuaderno antiguo estaba escondido, cubierto por una fina capa de polvo. La cubierta, de cuero marrón, estaba resquebrajada por el tiempo, pero todavía desprendía un aire de misterio. Curiosa, Lucia llevó el cuaderno a la mesa central de la librería. Al abrirlo, encontró una caligrafía delicada e inclinada, escrita con tinta que ya empezaba a desvanecerse. Diario de Ana Salazar, 1914. Los ojos de Lucia brillaron. Tenía en sus manos un pedazo de la historia de la villa, un relato personal que había esperado durante años a que alguien lo descubriera. Durante las horas siguientes, Lucia se sumergió en las páginas del diario, perdiendo la noción del tiempo. Ana Salazar era una joven de la villa que, a principios del siglo XX, había enfrentado el rígido control de su familia y de la sociedad local. Hija de un comerciante influyente, estaba prometida a un hombre que no amaba, pero su corazón ya pertenecía a otro, Miguel, un joven pintor que había llegado a la villa en busca de inspiración. Ana y Miguel se encontraban en secreto, compartiendo sueños y promesas de un futuro que sabían que era imposible. Las palabras de Ana en el diario estaban llenas de emoción, y Lucia casi podía escuchar su voz mientras leía. Lo amo como nunca imaginé que se pudiera amar a alguien. Pero nuestro amor es una llama que no puedo permitir que arda a la vista de todos. Nunca lo entenderían. A medida que Lucia avanzaba en las páginas, quedó claro que la historia de Ana no tenía un final feliz. Descubiertos por la familia, Ana y Miguel fueron separados. Él fue expulsado de la villa, y Ana, incapaz de desobedecer a su padre, fue obligada a casarse con el hombre que habían elegido para ella. Las últimas entradas del diario eran melancólicas, pero también estaban llenas de fortaleza. Aunque me hayan arrebatado a Miguel, nunca podrán borrar lo que vivimos. Incluso en mis días más oscuros, sé que fui fiel a mi corazón, aunque solo fuera por tan poco tiempo. Al cerrar el diario, Lucia sintió una mezcla de tristeza y admiración. La historia de Ana la había tocado profundamente, despertando reflexiones sobre las decisiones que había tomado en su propia vida. ¿Qué habría hecho ella en el lugar de Ana? ¿También habría cedido a las expectativas de los demás? Esa noche, mientras ordenaba sus pensamientos, Lucia decidió compartir la historia de Ana con Rafael. Sentados frente a la chimenea, le contó cada detalle, desde el romance prohibido hasta el desenlace doloroso. Rafael escuchó atentamente,
y sus ojos reflejaban el mismo asombro que ella había sentido al leer el diario. «Creo que deberías escribir sobre esto», sugirió él. Lucia frunció el ceño. «¿Escribir? ¿Sobre Ana?» «Sí», respondió Rafael. «La historia de Ana merece ser contada. Tal vez, de alguna manera, sea una forma de darle el final que nunca tuvo». Las palabras de Rafael plantaron una semilla en el corazón de Lucia. Tal vez, así como Ana había encontrado a Miguel, ella también había encontrado a alguien que comprendía su alma. Y tal vez, al contar la historia de Ana, podría encontrar más respuestas para sí misma. En ese momento, Lucia tomó una decisión: Ana Salazar no sería olvidada. Transformaría esas páginas amarillentas en algo que pudiera inspirar a otros a seguir su corazón, sin importar las adversidades. Era un día como cualquier otro en la villa, con un cielo de un azul impecable y el sonido distante de niños jugando en la plaza. Lucia estaba en la librería, concentrada en revisar algunas notas para su proyecto de transformar el diario de Ana en un libro. Ese trabajo llenaba sus días de propósito, pero no imaginaba que la tranquilidad de aquella tarde sería interrumpida de forma tan abrupta. La campanilla sobre la puerta de la librería sonó, y Lucia, distraída, levantó la vista. Su respiración se detuvo por un instante. En la entrada estaba Beatriz. El rostro de Beatriz parecía una sombra de lo que había sido, los ojos cansados y una sonrisa vacilante mostraban que no estaba segura de cuál sería su recepción. Lucia sintió que el suelo oscilaba bajo sus pies. Todos los sentimientos que pensaba haber dejado atrás volvieron con fuerza: la traición, el dolor, la ira. «Lucia», comenzó Beatriz, con una voz débil. Lucia tardó unos segundos en responder, manteniendo una postura firme. «¿Qué haces aquí?» Beatriz dio unos pasos hacia el interior, como si temiera que Lucia la echara antes de que pudiera decir lo que había venido a decir. «Necesitaba verte. Necesitaba pedirte disculpas». La sinceridad en la voz de Beatriz era evidente, pero eso no borraba lo que había pasado. Lucia cruzó los brazos, tratando de protegerse de los recuerdos dolorosos. «Después de todo, ¿crees que basta con aparecer aquí y pedir perdón?», respondió Lucia, intentando controlar el tono de su voz. Beatriz respiró hondo, con los ojos brillando por las lágrimas contenidas. «Sé que no puedo borrar lo que hice, Lucia. Traicioné tu confianza de una manera imperdonable, y eso me atormenta todos los días. Pero tenía que intentarlo. Aunque nunca me perdones, necesitaba decirte cuánto lo siento». El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Lucia sentía las palabras de Beatriz atravesar las barreras que había construido. Era cierto que ya no pensaba en Beatriz todos los días, pero el peso de aquella traición seguía ahí, un eco distante que aparecía en momentos de debilidad. «¿Por qué ahora?», preguntó Lucia, finalmente rompiendo el silencio. Beatriz bajó la mirada. «Porque estoy tratando de reconstruir mi vida también. Pero no puedo seguir adelante sabiendo que destruí algo tan valioso para las dos. Tú eras como una hermana para mí, Lucia. Y destruí eso. Por nada». Las palabras de Beatriz cayeron como piedras en el corazón de Lucia. Y entonces se dio cuenta de algo que la sorprendió: ya no sentía ira. Lo que quedaba era una melancolía profunda, una pena por todo lo que habían perdido. «No sé si puedo perdonarte, Beatriz», dijo Lucia finalmente, con honestidad. «Pero tampoco quiero cargar con este peso para siempre». Hablaron durante horas, sentadas en una mesa al fondo de la librería. Beatriz contó cómo su relación con Adriano había terminado poco después del episodio, dejándola sola para enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Lucia, por su parte, habló sobre su nueva vida en la villa, el trabajo en la librería y la fuerza que había encontrado en sí misma. Al final de la conversación, Lucia miró a Beatriz y notó algo que antes no había visto: su arrepentimiento era genuino. Beatriz había perdido tanto como ella con aquella traición, quizá incluso más. «No sé si podamos volver a ser como éramos antes», dijo Lucia, con un tono más suave. «Pero quizá podamos encontrar una nueva forma de estar en la vida de la otra». Beatriz asintió, con una pequeña sonrisa de esperanza en los labios. «No lo merezco, pero te lo agradezco». Cuando Beatriz se fue, Lucia sintió una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Perdonar no era fácil, pero no perdonar también la mantenía atada al pasado. Ahora entendía que el verdadero perdón no era para la otra persona, sino para ella misma. Era un paso más hacia la libertad que tanto buscaba. Y en ese momento,
Lucia se dio cuenta de que, finalmente, había pasado la página. Era una tarde dorada, con la luz del sol filtrándose entre las hojas de los árboles y bañando la villa con un brillo casi mágico. Lucia, en una de sus caminatas habituales, se detuvo al notar algo inusual en la plaza central: un caballete montado, pinceles esparcidos y un hombre alto, de cabello despeinado, mezclando pinturas con una concentración casi reverente. Curiosa, se acercó con cautela, tratando de no interrumpir. Él parecía ajeno a todo lo que lo rodeaba, moviendo sus manos con precisión mientras aplicaba pinceladas en un lienzo que vibraba con colores vivos. «Impresionante, ¿verdad?», dijo él, sin siquiera mirar a Lucia, sorprendiéndola. «Mucho. ¿Cómo logras capturar tanta vida en una pintura?», respondió ella, intrigada. El pintor finalmente levantó la mirada, y una tranquila sonrisa apareció en su rostro. «Es fácil cuando pintas lo que sientes, no solo lo que ves». El pintor se presentó como Tomás, un artista local conocido por sus obras que retrataban la villa de forma casi surrealista. La invitó a observar más de cerca el lienzo, y Lucia quedó impresionada por el contraste de colores y la energía vibrante que parecía brotar de la pintura. «¿Pintas?», le preguntó Tomás, mirándola con curiosidad. Ella rió. «No. Mis talentos están en las palabras, no en las imágenes». Pero Tomás no se dio por vencido. La miró con perspicacia. «Todos tienen algo que decir, y no siempre las palabras son suficientes. ¿Qué tal si lo intentas?». Lucia dudó. La idea le parecía absurda. Sin embargo, había algo en la manera en que Tomás hablaba que la desarmaba. No la presionaba, simplemente parecía saber que ella tenía algo por explorar, algo que quizás ni ella misma conocía. «Está bien. Pero no prometo nada». A la mañana siguiente, Lucia encontró a Tomás en el mismo lugar. Él ya había preparado un caballete y pinceles para ella. Con una sonrisa torpe, aceptó el desafío y se colocó frente a un lienzo en blanco que le resultaba intimidante. «No pienses demasiado», aconsejó Tomás. «Solo pinta lo que sientes». Las primeras pinceladas fueron vacilantes, un caos de colores que no parecían tener sentido. Pero, conforme los minutos se transformaron en horas, algo cambió. Lucia comenzó a entregarse al proceso, permitiendo que sus emociones guiaran el pincel. El resultado no era una obra de arte en el sentido tradicional, pero el lienzo empezó a reflejar algo que ella no sabía que llevaba dentro. Cuando terminó, retrocedió para observar lo que había creado. Colores intensos se mezclaban en formas abstractas, llenas de movimiento y emoción. Era como si el lienzo hubiera absorbido una parte de su alma, y la sensación era tanto liberadora como inquietante. «Impresionante para ser la primera vez», comentó Tomás, con sinceridad. «No sé qué es esto, pero me siento ligera. Como si me hubiera quitado un peso de encima». Tomás sonrió. «Bienvenida al arte». Lucia pasó las semanas siguientes explorando este nuevo refugio. No se convirtió en una pintora talentosa, pero eso no importaba. Pintar era un espacio donde podía dejar fluir sus sentimientos, sin juicios ni reglas. Rafael se sorprendió al ver los lienzos que empezaron a llenar la casa de Lucia. «Nunca mencionaste que tenías talento para esto», le dijo, con genuina admiración. «Quizás nunca me había dado la oportunidad», respondió ella. Mientras Lucia se dedicaba a la pintura, descubrió algo valioso: el arte, como la vida, no tenía que ser perfecto. Bastaba con que fuera honesto. Y con cada pincelada, sentía que estaba coloreando un nuevo capítulo de su propia historia. El pueblo estaba de fiesta. Era el tan esperado Festival de las Linternas, un evento tradicional que iluminaba las noches de primavera con colores y magia. Las calles estaban decoradas con guirnaldas de flores y linternas colgadas en cada esquina, balanceándose suavemente con el viento. Había música, risas y el irresistible aroma de platos preparados por las familias locales. Lucia caminaba por la plaza junto a Rafael, fascinada por la energía del evento. Él la había convencido de participar, insistiendo en que el festival era una de las noches más especiales del año. «Cada linterna representa un deseo», explicó Rafael, señalando las pequeñas luces que flotaban hacia el cielo. «Las personas escriben sus anhelos y sueltan las linternas para que se hagan realidad». Lucia sonrió,
encantada con el simbolismo. Pero, al mismo tiempo, se sentía un poco fuera de lugar. Era la primera vez que participaba en algo tan grande en el pueblo, y la cantidad de personas a su alrededor la ponía algo inquieta. ¿Estás bien?, preguntó Rafael, notando su expresión. Sí, solo estoy tratando de asimilarlo todo, respondió ella con sinceridad. Mientras exploraban los puestos y conversaban con los habitantes, Lucia notó que una mujer rubia de aspecto sofisticado se acercaba. Rafael la reconoció de inmediato y sonrió, saludándola con familiaridad. Lucia, esta es Isabel, una vieja amiga, la presentó Rafael. La interacción parecía casual, pero algo en la manera en que Isabel miraba a Rafael hizo que un leve malestar surgiera en Lucia. La conversación entre ellos era animada, y Lucia comenzó a sentirse invisible. Fue bueno verte, Rafael. Tenemos que ponernos al día, dijo Isabel antes de despedirse, lanzando una sonrisa que parecía cargada de intenciones. Lucia permaneció en silencio mientras seguían caminando, pero su mente estaba llena de preguntas. ¿Quién era Isabel? ¿Por qué Rafael parecía tan cómodo con ella? Lucia, estás extrañamente callada. ¿Pasó algo?, preguntó Rafael, finalmente notando el cambio en su humor. Ella dudó, pero finalmente soltó. ¿Quién es exactamente Isabel? Rafael frunció el ceño, sorprendido por su tono. Una amiga de la infancia. ¿Por qué? Nada. Solo parecía que ustedes tenían más cercanía que eso. La tensión entre ellos comenzó a crecer, y Rafael suspiró, claramente frustrado. Lucia, no sé qué crees que viste, pero Isabel es solo una amiga. No tengo ningún interés más allá de eso. Sus palabras eran firmes, pero Lucia sintió que su inseguridad había quedado expuesta. El malentendido flotó entre ellos durante el resto de la noche. Rafael, por su parte, parecía frustrado por la falta de confianza de Lucia, mientras ella luchaba por entender por qué esa interacción la había afectado tanto. Pero cuando llegó el momento de soltar las linternas, algo cambió. Los habitantes se reunieron cerca del lago, donde las linternas eran encendidas y liberadas. Lucia sostenía la suya, pero dudaba en escribir algo. Rafael se acercó, ahora con una mirada más serena. ¿Qué vas a desear?, le preguntó en voz baja. Lucia miró la linterna y luego a él. Quiero dejar de cargar con los miedos del pasado. Quiero confiar. Rafael extendió la mano, tocando la de ella con delicadeza. Y yo quiero ser digno de esa confianza. Juntos, escribieron sus deseos y soltaron la linterna, observándola flotar hacia el cielo oscuro, iluminada por la llama que la impulsaba. En ese momento, Lucia se dio cuenta de que sus inseguridades no eran solo reflejos del pasado, sino también un recordatorio de que aún estaba aprendiendo a abrirse de nuevo. Y Rafael, con su paciencia y honestidad, le demostró que estaba dispuesto a caminar a su lado, incluso cuando el camino fuera incierto. Las luces de las linternas desaparecieron en el horizonte, pero algo entre ellos se hizo más fuerte. El festival, con toda su belleza, no solo trajo alegría al pueblo, sino que también renovó el vínculo entre Lucia y Rafael, mostrando que el amor verdadero exige esfuerzo, pero vale la pena ser cultivado. La mañana era fría, pero el sol que despuntaba entre las montañas calentaba las calles del pueblo. Lucia estaba en la librería, preparando el espacio para un evento literario planeado para el fin de semana. Entre libros, conversaciones con los visitantes y pequeños detalles organizativos, sentía que su vida finalmente tomaba forma en algo que tenía sentido. Rafael entró por la puerta, cargando una caja de madera cuidadosamente cerrada. Su semblante era diferente, como si llevara algo importante. ¿Tienes un momento para mí?, preguntó, con una sonrisa discreta jugando en sus labios. Lucia asintió, intrigada. Siempre. ¿Qué tienes ahí? Él colocó la caja sobre la mesa y la abrió con cuidado, revelando una rosa seca, delicadamente prensada entre dos hojas de papel transparente. Aunque descolorida por el tiempo, la flor aún conservaba su belleza frágil. Lucia abrió los ojos con sorpresa. ¿Es la rosa que te di? Rafael sonrió y confirmó con la cabeza. Sí. Fue aquel día en la plaza, cuando explorabas el pueblo por primera vez. Habías comprado flores para tu casa y me diste una sin ninguna razón aparente. Lucia recordaba vagamente ese día. Había sido una interacción simple, casi insignificante en ese momento, pero, al parecer, para Rafael significó mucho más.
Estaba pasando por una etapa difícil cuando te conocí, Lucia. Lidiaba con bloqueos en mi escritura, dudas sobre el futuro. Y esa rosa se convirtió en un símbolo para mí. Algo que me decía, las cosas pueden mejorar. Ella permaneció en silencio, absorbiendo el peso de sus palabras. Rafael siempre parecía tan tranquilo y seguro que rara vez se detenía a pensar en las luchas que él también enfrentaba. Nunca me contaste eso, dijo Lucia en voz baja. Creo que nunca fue el momento adecuado. Pero ahora, viendo cuánto hemos crecido juntos, me di cuenta de que tenías derecho a saberlo. Mientras observaban la rosa, Lucia sintió un calor diferente en el pecho. No era solo emoción, era gratitud. Rafael no solo había visto algo especial en ella, sino que también había guardado ese pequeño gesto como un recuerdo valioso. Esa rosa representa esperanza, pero también algo más, continuó Rafael, con los ojos fijos en la flor. Me recuerda que, incluso en las situaciones más simples, podemos encontrar motivos para seguir adelante. Lucia tomó su mano, entrelazando suavemente sus dedos. Sabes que eso funciona en ambos sentidos, ¿verdad? Pensé que ya no tenía fuerzas para confiar en alguien. Y tú me mostraste que sí podía. Rafael sonrió, con los ojos brillando. Entonces, creo que la rosa cumplió su propósito. Esa noche, mientras Lucia miraba el cielo estrellado por la ventana de su casa, reflexionó sobre el momento que había compartido con Rafael. La rosa seca, tan frágil pero llena de significado, parecía encapsular todo lo que habían vivido, desafíos, momentos de incertidumbre, y sobre todo, el poder de las pequeñas cosas para traer grandes cambios. Lucia se sintió aún más conectada a Rafael, pero también a sí misma. Por primera vez, se dio cuenta de que no era solo una espectadora de su historia, también era una de las autoras, moldeando cada capítulo con decisiones y gestos que, muchas veces, no imaginaba que fueran importantes. Y, mientras sonreía a las estrellas, la rosa permanecía en la mesa, un testimonio silencioso de que incluso los recuerdos más delicados pueden florecer en algo eterno. Los primeros indicios de problemas llegaron a la villa como rumores, susurrados en conversaciones en el mercado y en las esquinas. Un inversor de fuera, interesado en las propiedades de la región, había mostrado interés en adquirir la librería para convertirla en algo más rentable, quizás un café moderno o incluso un espacio de coworking. Lucia se enteró de la noticia a través de la pareja que antes administraba la librería. El tono preocupado en sus voces hizo que su corazón se acelerara. Ya hizo una oferta, explicó el antiguo dueño. Pero no podemos aceptarla. Esta librería es el alma de la villa. Cuando Rafael supo lo ocurrido, su reacción fue de indignación. No podemos permitir que esto ocurra, dijo con determinación. Este lugar significa más que libros. Es el centro de todo lo que hemos creado juntos. La semana siguiente, el inversor, un hombre bien vestido llamado Enrique Monteiro, visitó la librería. Entró como si ya fuera el dueño, mirando a su alrededor con una sonrisa fría. Con todo respeto, Lucia, espacios como este tienen poco atractivo hoy en día. Con una buena reforma, esto podría convertirse en algo mucho más relevante para la comunidad moderna. Lucia cruzó los brazos, tratando de mantener la calma. Esta librería no es solo un espacio físico. Es un lugar donde las personas se encuentran, comparten historias y se conectan. Eso no tiene precio. Enrique se encogió de hombros, como si el argumento de ella careciera de importancia. Todo tiene un precio. Piénsalo. Decidido a proteger la librería, Rafael propuso organizar una reunión comunitaria para movilizar a los vecinos. Colocaron carteles por toda la villa e invitaron a todos los que tuvieran una conexión con el lugar. La noche de la reunión, la librería estaba llena. Asistieron personas de todas las edades, desde niños que amaban las sesiones de lectura hasta ancianos que participaban en el club de lectura. Lucia, nerviosa, tomó la palabra. Esta librería es más que ladrillos y estanterías. Es donde encontramos inspiración, consuelo y unión. Si perdemos esto, no será solo un espacio físico lo que desaparecerá, sino parte de nuestra historia.
Las palabras de Lucia emocionaron a los presentes, y muchos compartieron historias sobre el impacto que la librería había tenido en sus vidas. Rafael propuso una idea audaz: transformar la librería en un espacio colaborativo gestionado por la propia comunidad, lo que impediría cualquier venta externa. Si todos contribuimos, podemos proteger este lugar y garantizar que siga siendo un símbolo de lo que amamos en nuestra villa, sugirió él. En los días siguientes, los vecinos se movilizaron. Pequeñas donaciones comenzaron a llegar y se organizaron eventos para recaudar fondos. Hubo bazares, ferias de comida e incluso una noche de música en la plaza central. Enrique Monteiro regresó a la villa para presionar, pero encontró una resistencia inesperada. La gente estaba decidida a defender la librería, y Lucia y Rafael lideraban la campaña con una energía que inspiraba a todos a su alrededor. Cuando llegó el plazo final, habían reunido lo suficiente para garantizar que la librería permaneciera en manos de la comunidad. Enrique, al darse cuenta de que se enfrentaba a algo más grande que él, retiró su oferta con un gesto indiferente. Ganaron esta vez, pero recuerden, la modernidad siempre encuentra su camino. Lucia simplemente sonrió. Y el corazón de las personas también. La victoria no fue solo contra el inversor, sino también un recordatorio de cuánto significaba la librería para todos. Esa noche, mientras Lucia y Rafael organizaban los últimos detalles, él tomó su mano y dijo: no solo salvamos la librería. Salvamos lo que representa para nosotros. Lucia lo miró, sintiendo una gratitud profunda. Y eso es algo que nadie puede quitarnos. La librería estaba a salvo, y la villa, más unida que nunca. En ese espacio, rodeados de libros y recuerdos, Lucia y Rafael estaban seguros de que las páginas más hermosas de sus vidas aún estaban por escribirse. Era un día tranquilo en la librería, con el sonido de la lluvia suave golpeando las ventanas. Lucia aprovechaba el momento para reorganizar una colección de libros antiguos que habían sido donados por la comunidad tras el evento de recaudación. Entre las pilas de volúmenes polvorientos, un sobre marrón se deslizó de las páginas de un libro grueso. Curiosa, Lucia recogió el sobre. No estaba sellado, y dentro había una carta escrita con una caligrafía que reconoció de inmediato. Adriano. Su corazón dio un salto involuntario. Por un momento, pensó en guardar la carta sin leerla, pero algo la detuvo. Era como si ese pedazo de papel estuviera allí por una razón. Con las manos levemente temblorosas, desplegó la carta y comenzó a leer. Lucia. Sé que lo que voy a decir tal vez no haga ninguna diferencia, pero necesito escribirlo. Necesito registrarlo en algún lugar, aunque tú nunca lo leas. Desde que nos conocimos, has sido la persona que más he admirado y amado. Pero también, de algún modo, fui la persona que más te decepcionó. Lo sé. Sé que, a tus ojos, nada puede justificar lo que hice. Lo que no sabes es que, en los meses previos a todo, me perdí. No era solo sobre Beatriz y yo, era sobre mí mismo. Me sentía insuficiente, atrapado en expectativas que yo mismo creé, pero que nunca pude alcanzar. Esto no es una excusa. Solo quiero que sepas que mi traición no fue por falta de amor, sino por falta de valentía para enfrentar quien estaba llegando a ser. Beatriz era un reflejo de la confusión en la que vivía, y no una respuesta. Me di cuenta demasiado tarde. Cuando miro atrás, veo que merecías a alguien mucho mejor, alguien que estuviera a tu altura. Nunca fui esa persona, pero tú me enseñaste lo que significa amar verdaderamente. Y por eso, siempre te estaré agradecido. Espero que algún día encuentres la felicidad que mereces. Y espero que, de alguna forma, me perdones, aunque nunca lo merezca. Con toda la verdad que aún guardo en mí, Adriano. Lucia leyó la carta 2 veces, con lágrimas cayendo silenciosamente por su rostro. No esperaba sentir lo que estaba sintiendo, una profunda tristeza, no por la traición en sí, sino por el peso que Adriano parecía cargar. Al doblar la carta nuevamente, sintió como si estuviera cerrando un capítulo de su vida. Ya no había ira, ni preguntas sin respuesta. Solo quedaba entendimiento.
Adriano no era el villano absoluto que había pintado en su mente, era un ser humano imperfecto, tan perdido como ella lo había estado después de todo lo que ocurrió. Esa noche, Lucia le mostró la carta a Rafael. Estaban sentados en el sofá, y él la leyó en silencio. Cuando terminó, la miró con comprensión. ¿Cómo te sientes?, preguntó con voz suave. Lucia pensó por un momento antes de responder. Creo que, por primera vez, siento paz. No porque él haya explicado lo que hizo, sino porque me doy cuenta de que lo que pasó ya no me define. Rafael sonrió, tomando su mano. Eso es un cierre. Y lo mereces. Lucia devolvió la carta al sobre y la guardó en una caja junto con otros recuerdos que habían sobrevivido al tiempo. No era un intento de olvidar, sino de aceptar. Esa noche, mientras las luces de la villa parpadeaban a lo lejos, sintió como si un puente invisible se hubiera construido entre el pasado y el presente. No para traerla de vuelta a lo que fue, sino para permitirle cruzar hacia lo que aún sería. La idea surgió una tarde soleada mientras Lucia hojeaba un libro de poesía en la librería. Una frase de un poema parecía palpitar en su mente: cada historia es un universo esperando a ser descubierto. Cerró el libro lentamente y miró a su alrededor. La librería, con sus estantes llenos de historias, parecía el lugar perfecto para despertar nuevos mundos en las personas. ¿Y si organizamos un concurso literario?, sugirió a Rafael, que estaba ocupado con un bloc de notas, trabajando en su próxima novela. Él levantó la mirada, sorprendido, pero pronto sonrió. Es una idea brillante. Podría sacar a la luz talentos escondidos en el pueblo. La noticia del concurso literario se propagó rápidamente. Colocaron carteles por las calles, y Lucia, con la ayuda de Rafael y del matrimonio de ancianos que había fundado la librería, organizó reuniones para explicar las reglas. La propuesta era sencilla: los participantes debían escribir un cuento o poema con el tema transformación. La respuesta fue mayor de lo que Lucia esperaba. Jóvenes estudiantes, ancianos y hasta personas de aldeas vecinas se inscribieron. Cada participante traía consigo una historia única, llena de expectativas y emociones. El día de la presentación de los trabajos, la librería estaba llena. El pequeño escenario improvisado en el centro del espacio fue decorado con linternas de papel y una mesa repleta de libros que se entregarían como premios a los participantes. Lucia inauguró el evento con un breve discurso. Todos tenemos historias que contar, incluso si nunca hemos escrito una palabra en papel. Hoy celebramos la creatividad, el esfuerzo y, sobre todo, el valor de compartir una parte de nosotros mismos. El público aplaudió calurosamente. Luego, los participantes comenzaron a presentar sus textos. Un joven llamado Santiago leyó un cuento sobre una niña que transformaba sus lágrimas en estrellas, iluminando el cielo en noches oscuras. Una anciana llamada Teresa conmovió a todos con un poema que hablaba sobre los nuevos comienzos tras la pérdida de su esposo. Cada texto era una ventana al corazón y la mente de los habitantes del pueblo. Mientras los participantes compartían sus obras, Lucia sentía una alegría que iba más allá del evento. Era como si estuviera viendo al pueblo transformarse ante sus ojos, revelando talentos e historias que nunca antes habían sido contadas. Cuando llegó el momento de anunciar a los ganadores, Lucia se puso de pie junto a Rafael, quien había ayudado a seleccionar los trabajos. Antes de revelar a los premiados, quiero decir que todos aquí son ganadores, comenzó Lucia, emocionada. Cada texto presentado ha sido un recordatorio de que las historias no solo nos conectan, sino que también nos transforman. Se entregaron los premios, y los aplausos resonaron en la librería. Pero para Lucia, el verdadero premio era algo que no esperaba: el sentimiento de pertenencia. Ella, que antes solo buscaba refugio en el pueblo, ahora se sentía parte de una comunidad vibrante, llena de sueños y posibilidades. Esa noche, mientras cerraba la librería junto a Rafael, él la miró con una sonrisa. «¿Te das cuenta de lo que has hecho, verdad?» «¿Qué he hecho?», preguntó Lucia, curiosa. «Has creado un espacio donde las personas pueden soñar juntas. Esto es más que una librería. Es un punto de partida». Lucia sonrió, sintiendo el calor de sus palabras. Y tal vez ahora sea el punto de partida para algo aún más grande. En ese instante, el pueblo ya no parecía solo un lugar para vivir. Parecía un lugar donde las historias nacían, crecían y se entrelazaban, como las páginas de un libro que Lucia no podía esperar para seguir escribiendo. Era una mañana gris cuando Lucia decidió viajar a la ciudad vecina para comprar suministros y resolver algunos asuntos pendientes.
La villa tenía todo lo que necesitaba para el alma, pero ciertas cosas prácticas solo podían encontrarse en lugares más grandes. Con un cuaderno de notas en la mano y la mente llena de listas, se perdió entre los pasillos de una librería moderna, llena de luces artificiales y estanterías perfectamente alineadas. Mientras hojeaba un libro que le intrigaba, escuchó una voz familiar a su lado. Aún enamorada de los libros, por lo que veo. Su corazón se detuvo por un momento. Cuando se giró, allí estaba Adriano. Estaba tan real y al mismo tiempo tan distante, con el rostro un poco más marcado por el tiempo y los ojos cargados de una mezcla de sorpresa y nostalgia. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. No había rabia ni dolor, solo una extraña calma. Adriano, dijo, manteniendo la voz firme. Él sonrió, una sonrisa vacilante, como si no estuviera seguro de cómo ella reaccionaría. Casi no te reconocí. Te ves diferente. Intercambiaron palabras corteses sobre el tiempo que había pasado, sus vidas y el destino que los había llevado hasta allí. Adriano contó que se había mudado a la ciudad, donde daba clases en una universidad local. Parecía estar cómodo, pero había algo en su postura que indicaba arrepentimiento, como una sombra que lo seguía. ¿Y tú? Preguntó finalmente. ¿Qué te trajo por aquí? Lucia no pudo evitar una leve sonrisa. Vivo en una villa en las montañas. Trabajo en una librería, organizo eventos literarios. Es una vida sencilla, pero buena. Adriano inclinó la cabeza, pareciendo genuinamente impresionado. Siempre amaste los libros. Imagino que ese lugar es perfecto para ti. Continuaron conversando por unos minutos, pero Lucia notó que la conversación ya no giraba en torno al pasado ni a lo que había sucedido. Era simplemente un encuentro casual entre dos personas que, en otro tiempo, habían compartido algo significativo. Cuando estaban a punto de despedirse, Adriano la sorprendió. Lucia, solo quería decirte que lo siento. Por todo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Lucia lo miró, sintiendo una oleada de sentimientos antiguos que, para su sorpresa, ya no pesaban. Había leído su carta semanas atrás y, en ese momento, comprendió que el perdón ya existía en su corazón. Lo sé. Y está bien. Adriano pareció aliviado, como si algo que lo había atormentado durante años finalmente hubiera sido liberado. Te mereces toda la felicidad del mundo. Y tú también. Con eso, se despidieron. Lucia observó cómo Adriano desaparecía entre las estanterías, sintiendo una ligereza que nunca pensó posible. Ya no había necesidad de pensar en lo que pudo haber sido o en lo que fue. El encuentro no la perturbó, sino que reafirmó algo que ya sabía: el pasado ya no tenía poder sobre ella. De vuelta a la villa esa noche, mientras tomaba té con Rafael, Lucia compartió el encuentro. Fue extraño verlo de nuevo. Pero, al mismo tiempo, fue bueno. Como si finalmente hubiera puesto un punto final a nuestra historia. Rafael la escuchó con atención y, con una sonrisa tranquila, dijo: Tal vez sea porque ya comenzaste una nueva historia. Lucia asintió, mirando por la ventana al cielo estrellado. Sabía que el pasado siempre sería parte de quien era, pero era el presente, y el futuro, lo que la llamaban ahora. Y estaba lista para responder. ¿Te gustó la historia? Comparte en los comentarios abajo y si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal para ver las próximas historias. Y aquí está la sugerencia de 2 videos que creo que te van a gustar.